El último tema es comunicación y planificación, separación y divorcio. Es muy importante la comunicación. Dice ahí Santiago 1:19, sean prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Tenemos aquí igual una lista de 15 versículos en su página 30. No vamos por tiempo a verlos todos, pero es muy importante que nos sepamos comunicar. De hecho, en la palabra de Dios nos incentiva para que lo hablemos, ¿no? Cuando estemos cansados, cuando estemos fatigados, cuando tengamos algún problema serio, hay que poderlo comunicar. Porque hay personas que no se comunican. Por ejemplo, es muy común que las mujeres se comuniquen más, incluso con otras mujeres, ¿no? Hablan de esos problemas. Y los hombres es muy poco común que quieran hablar de un problema. Entonces es muy importante la comunicación. Para que resolvamos las situaciones hay que hablarlo y tomar decisiones. Porque si no lo hablamos, incluso hay quienes piensan como que es un fracaso hablar. Decimos, no, si estás hablando es que quieres arreglar la situación, se requiere hablar. Pero si no lo hablamos, entonces no lo resolvemos. Hay ocasiones incluso que hay cosas que no queremos tocar, no queremos platicar de ellas y ahí tenemos un problema de comunicación. Por eso decimos, es importantísima la comunicación, ¿no? Dice Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. O sea, realmente estamos hablando del sermón del monte. Mateo 5 al 7. Y dice ahí, 5:37, que tu hablar sea sí, sí o no, no. O sea, que no tengas que jurar, que no tengas que dar otras explicaciones, sino que con mucha sencillez dices que sí a algo es porque estás de acuerdo, porque te vas a comprometer, porque vas a participar. Si dices que no, es porque no quieres o no quieres participar. Pero si se complica más de esto, ya de mal procede. O sea, otro tipo de complicaciones ahí que ya no es una buena comunicación. Que decimos, tenemos que comunicarnos bien, no nada más de una manera personal o individual, sino que los dos hablemos. Incluso cuando estamos hablando de matrimonio, que digamos, bueno, si estoy con mi esposo o con mi esposa, de preguntarle, ¿ya hablamos todo? ¿Hay algo más que tú quieras decir? Algo que no comentamos, porque es muy importante decirlo todo. Hay gente igual que con mucha facilidad habla de esos problemas y hay algunos otros que les da mucho trabajo. Puede ser familiar, personal, los antecedentes y no hay la misma habilidad. Pero si tenemos un matrimonio, la idea es que lo podamos hablar. Y sobre todo, incluso si hablamos con Dios, ¿no? ¿Qué decimos de la oración? Si estamos hablando con Dios, entonces Dios escucha, pero nosotros tenemos también que cambiar actitudes. No espiritualizar aquí, porque algunos pensamos que si ya oramos, una cosa pasó y ya se arregló el problema. Y a veces no quitamos los antecedentes del problema. Tenemos que ver entonces claramente qué problemas hay, porque la persona, bueno, tiene que comunicarse. Igual, si un hombre habla mucho o una mujer habla poco o lo que sea, tenemos ahí que incentivar. Al que habla mucho, limitarlo un poquito, para que no como domine el esquema, ¿no? Y el que habla muy poquito, pues también pedirle que hable un poco más, porque hay gente que dice, sí, sí, es muy fácil, ¿no? Pero decimos, bueno, hay que explicar el por qué. ¿Qué estamos diciendo? ¿En qué estamos de acuerdo? ¿En qué no estamos de acuerdo? La planificación familiar, decíamos, entonces la idea es que nosotros sí estamos de acuerdo totalmente con ella. Ya en un punto anterior dijimos esto, que haya una planificación familiar en el sentido médico, que los médicos nos digan cuántos hijos podemos tener, el estado físico de los dos, porque tenemos incluso esto muy importante, ¿no? Hoy se ve mucho, la medicina ha avanzado muchísimo, pero bueno, si hay algún problema de infertilidad, alguna situación complicada, bueno, tenemos que platicarlo con médicos, pero también platicar cuándo nos gustaría tener a nuestros hijos. Hay algunas personas que en cuanto se casan quieren tener los hijos y hay quienes esperan unos años. No podemos decir que una cosa está correcta o la otra. Puede ser incluso hoy que la mujer tiene tantos estudios, tantas especialidades, sale mucho de la casa la mujer y a veces quiere esperar un tiempo, lo cual está correcto, ¿no? Pero en un tiempo adecuado tenemos que buscar la ayuda médica para ver, ya podemos tener a nuestros hijos. Incluso cuando hay alguna enfermedad, ¿no? Alguna cuestión en cuanto a la reproducción, pues tenemos que buscar ayuda de médicos especiales. Pero sí tenemos totalmente apoyo con la idea de, pues, que la gente busque la planificación familiar. La separación o divorcio, dice matrimonio, un pacto para toda la vida, salvo en caso de inmoralidad. Dice ahí que la inestabilidad de la familia es uno de los males más devastadores que azotan a la sociedad occidental. La isla presenta el concepto de matrimonio como un pacto de unir a dos personas para toda la vida, salvo en caso de inmoralidad. O sea, el matrimonio es muy importante, porque igual que como decíamos, eh, ideas erróneas para casarlos, eso de pues hacer sentir mal a un exnovio o presumir otras cosas que no es lo correcto. Pero las razones correctas de matrimonio, cuando decimos, bueno, estamos en la edad adecuada, tenemos una solvencia económica, nos hemos realizado los dos, tenemos una bendición en cuanto a esto, ¿no? Decimos incluso hoy también que las mujeres trabajan mucho fuera de casa, respetar la profesión de ellas, porque ellas tienen que trabajar también.
porque hay una idea tradicional les impide trabajar, ¿no? Como si no fuera bueno que trabajaran fuera de casa. Es bueno que trabajen cuando los dos estamos de acuerdo porque es una bendición en lo económico, en la provisión para nuestra casa, ¿no? Pero igual en ese punto, como no retrasemos tanto el tener hijos que luego haya complicaciones. Porque sí tenemos una edad ahí, ¿no? Aunque no estamos tan de acuerdo con que haya una presión biológica, pero sí los hombres y las mujeres pensar muy bien cuándo estamos en un buen tiempo para que nuestros hijos lleguen. Y si no hay algún impedimento de infertilidad, bueno, planifica bien la familia. Los hombres y las mujeres tenemos un hijo o dos, o en qué edad queremos tenerlos nosotros, es muy importante, aunque no siempre se cumple, ¿no? Esto no es nada fácil. Pero entonces sí decimos, bueno, que por lo menos sepan cuántos hijos les gustaría tener y qué edad tendrán ustedes como papás. Porque hay quienes se casan muy jovencitos y no tienen la madurez o lo económico, ¿no? Y hay quienes ya estamos en una etapa mucho más avanzada de edad y todavía no se quieren casar. Entonces decimos, bueno, hay una etapa para todo, es una bendición, pero bueno, el único motivo para para el divorcio es la inmoralidad. Decimos, cuando hay infidelidad, hay adulterio, fornicación, tenemos que hablar de esa situación. En muchos casos, el matrimonio ha sido terminado antes de que las personas se separen. Este punto quiere decir, hermanos, que hay muchas personas que no se divorcian porque no quieren perder una imagen o un beneficio económico, ¿no? Lo cual no estamos criticándolo. Es una situación, pero ya no viven con matrimonio. Ya incluso el hombre vive en una recámara, la mujer duerme en otra recámara, o es muy común, ¿no? En la cultura muy mexicana, que la mamá duerme con las hijas y papá duerme con los hijos, así muy separados. Y decimos, bueno, esto no es lo correcto. El matrimonio tiene que estar unido hasta que decidan separarse, ¿no? Por eso es muy importante que si el matrimonio ya terminó, se quieren divorciar, claro, hay costos, hay cuestiones de los medios económicos que tenemos, bueno, tenemos que ver cómo llegamos a un arreglo con esto. Pero es muy importante que veamos que es un pacto que hicimos para estar juntos toda la vida, ¿no? Los matrimonios que no ven otra salida en sus conflictos se separan, pero en muchos casos es una decisión extrema. O sea, hay personas que se quieren divorciar por razones no justificadas. ¿Qué es esto? La Biblia habla nada más de la inmoralidad. Te recuerda, ¿no? Dice, cuando un hombre o una mujer comete adulterio, su esposo está en derecho de divorciarse. Claro, si el esposo al cual pues le engañaron, contra el cual fue un infiel, quiere perdonar y puede perdonar, se puede hacer. No es fácil, pero sí se requiere la madurez y la determinación de las dos partes, ¿no? Para que el matrimonio siga adelante. Pero si no quiere continuar con la relación matrimonial, se puede divorciar. Y en este divorcio, hermanos, tenemos que dar muy claramente de cuál es la razón por esto, ¿no? Hubo una infidelidad, pero también hay muchas situaciones en que la gente tiene mucha irresponsabilidad económica. O sea, un hombre que no provee nada en lo económico, o una mujer que no hace nada en la casa también, que como que se divierte y no está jugando, el hombre o la mujer, eso también puede ser una causa de divorcio en lo cristiano. Cuando hablamos de golpes, ¿no? Violencia física, hermanos, es muy tremendo porque igual hay personas que los golpes se han hecho tan familiares para ellos que les parece muy común. Y nunca debe ser común los golpes, ¿no? Nunca debemos llegar a un golpe, la violencia física nunca debe darse. De hecho, recomendamos en el matrimonio, ¿no? Que limitemos lo físico porque hay quienes se les facilita mucho empezar a golpear. Y si empezamos a golpear a la mujer o al hombre, estamos dando lugar a más violencia. Entonces, nunca lleguemos a los golpes. Literalmente podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, podemos incluso pues, estar muy enojados con alguna situación, pero Dios nos ayuda cuando estamos en Cristo, ¿no? Cuando uno de los dos cónyuges no está en Cristo es la complicación. Habla de esto, ¿no? Y dice, cuando el no creyente pues, se quiere separar, se separe. Pero si el no creyente quiere continuar con la relación, puede continuar. Ahora, también tenemos muchas situaciones como, por ejemplo, el uso de drogas. La gente que es adicta a cualquier droga, hermanos, también causa muchos problemas, porque la adicción es una obsesión. Entonces, la persona adicta no piensa en su esposo, su esposa, sus hijos, piensa en intoxicarse. Nosotros decimos, las drogas matan, alcohol, en drogas, cigarro, todas las locas drogas el día de hoy, todo eso mata. Y literalmente, si no lo controlamos, tenemos muchos problemas con esto. Entonces, una persona, sobre todo las cuestiones de las drogas, tenemos que ver cómo hace mucho daño, ¿no? La persona se va de la realidad, la persona tiene muchas enfermedades, no hay espacios horarios y vienen muchas situaciones. Y bueno, esto nos lleva a muchas otras complicaciones. Entonces yo diría, con esa situación, una persona que sí fue víctima de infidelidad se puede divorciar. Una persona que no se compromete en lo económico también se puede divorciar. Una persona que es víctima de violencia se puede también divorciar. O incluso algunas conductas totalmente agresivas en la casa, ¿no? Golpes a los hijos, maltratarlos, tener algunas actitudes de mucha violencia en la casa, ¿no? Entonces tenemos que hablar esto. Un divorcio nunca se debe con serenidad. Tenemos que hablar también con los hijos. O sea, cuando se van a separar esta pareja, tenemos que buscar cómo les aconsejamos, ¿no? Dice ahí comunicación y con planificación, ya es el último tema, consejería de los separados. ¿Qué hacemos con los separados? Son dos puntos.
Punto uno, las personas que deciden separarse necesitan la comprensión y apoyo de su iglesia. Es importante ayudarlos a orar sinceramente a Dios para que solo asuman la responsabilidad en la separación. Radicar las actitudes extremas, entonces toda la culpa o negar toda la responsabilidad de la situación. Cuatro, es necesario que quienes se divorcien compartan las obligaciones y los privilegios con los hijos. Cinco, corresponde al área legal determinar los asuntos de manutención, educación y tiempos de cada uno disfrutar de la compañía de los menores. Seis, una actitud equilibrada de ambos padres dará como resultado un año menor en los hijos. Y siete, superar los conflictos superales, personales y de familia. O sea, cuando las personas ya se separaron o están divorciadas, hay que ver cómo ayudamos para que sea menos violenta la situación. Todos estos son puntos importantísimos, ¿no? Que haya comprensión, que haya respeto y que haya una restauración personal. Si ya no van a estar juntos como matrimonio, por lo menos que se hablen con respeto, por lo menos que no haya violencia, ¿no? Porque la violencia a veces sigue después de que la gente se divorció. Todavía hay ofensas, hemos visto muchos casos, ¿no? De ofensas cuando ya no viven juntos. Y le sigue hablando una cantidad de barbaridades o ofensas, ¿no? Es importante que haya límite con todo esto. Y cada quien que tenga su responsabilidad. Los dos son papás, bueno, los dos pueden aportar para sus hijos. ¿Por qué quienes se divorcian? Incluso tenemos ese problema de manutención de México, ¿no? Que muchos hombres se separan y no quieren darle dinero a los hijos, se cambian de ciudad, se cambian de trabajo para no darle dinero a los hijos. Entonces, aunque nos separemos del cónyuge, que nunca es lo ideal, por lo menos que los dos aportemos para nuestros hijos. De acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a lo que Dios nos da, porque a veces los hijos son los primeros que sufren, ¿no? Ya no está el alimento, ya no está la escuela, ya no está la ropa que estaba antes, y bueno, tenemos entonces que proveer lo suficiente. La comunión de la iglesia con los que se divorcian es lo siguiente. En el caso de que se divorcien por una cosa y que se casan nuevamente, es un asunto difícil de tratar. Primera de Corintios 20. La Biblia solamente autoriza la separación por algunas causas. Decimos adulterio, cuando el inconverso se quiere separar, violencia familiar, adicciones o irresponsabilidad económica. Tres, la iglesia cristiana se caracteriza por reconocer el matrimonio como una relación para toda la vida. Cuatro, por supuesto que nunca es deseable un divorcio, pero también la palabra de Dios insiste en que la honra que debe haber en el matrimonio, en la dignidad de la mujer y del hombre, así como los derechos de los hijos. La iglesia es un espacio de restauración. Es importante recibir a las personas separadas o divorciadas, dar lugar a una comunión total, mostrar amor a quienes han pasado la disolución matrimonial y ofrecer un espacio a las personas en cuanto a su ministerio. Esto es como la sanidad después del ministerio. O sea, si la persona se divorció porque su esposo o su esposa fue infiel, o lo que decíamos, estas cinco causales que tenemos ahí, estas cuatro causales, entonces la persona es inocente. Nunca hay que detenerle en su ministerio. Puede hombre o mujer seguir predicando, enseñando, siguen las cosas de Dios. Pero cuando la persona es la responsable de estas causales, entonces sí se requiere una disciplina. Tenemos ahí por lo menos, a veces es como un año, ¿no? Les suspendemos de su ministerio para que reflexionen, para que, bueno, busquen a Dios de una manera más intensa. Y es interesante, las personas que se divorcian casi todas no regresan a la iglesia. Se quedan en la iglesia los que estaban más firmes o los que estaban firmes en las cosas de Dios, ellos requieren de la restauración de las cosas de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto porque si decimos, bueno, no buscamos como un chisme esto, sino como una información. Si la persona no tuvo ninguna responsabilidad grave en cuanto a la situación, bueno, no fue el causante, se le puede seguir dando lugar como ministerio. Pero si la persona tuvo estas causales, requiere una restauración. Pues terminamos, hermanos, a tiempo todavía.